Recuerdo Ajá. mucho, eso me recuerda mucho, aunque son casos muy distintos, del papel que yo tengo y que muchos tenemos de ser papá y estar viendo el comportamiento riesgoso y preocupante que a veces tienen nuestros niños. Y, yo creo que muchos conocemos esa disyuntiva de si debo intervenir y decir no o si debo permitir que jueguen y que disfruten la vida. Em, y, y me imagino, algo me dice que la misma dinámica entra en oficiales de OSHA porque por un lado, el sentido común dice, hay ciertas cosas que claro que debo intervenir y poner un alto, pero como OSHA finalmente tiene jefes que son políticos y que tienen que ganar elecciones, sus jefes a lo mejor están como que, oye, no seas tan así con los Ujú, niños, déjenles jugar. Y hay motivaciones muy fuertes en todos sentidos. Si los videos peligrosos están siendo fuentes de ingresos importantes para las personas, pues es un cálculo muy complicado para OSHA. Sí, no, OSHA no quiere ser el malo de la historia, quiere, entonces, siento que la participación de personas como tú, que son aliados y que están ahí, finalmente yo creo que tú representas o estás participando en la opinión pública de las personas, que es lo que va a empujar a los jefes de OSHA, los políticos, ujú. a decidir mejor, ¿debo permitir estas acciones o debo intervenir y ponerle un alto? Siento que es una pregunta fluida en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que debemos hacer realmente? Y nuestras conversaciones entre la gente común, si Ujú. cuentan, si empujan las decisiones de nuestros políticos, aunque, aunque no, aunque a veces perdemos la fe de que nuestras conversaciones importan, yo creo que sí importan. Sí, nuestras conversaciones sí importan y ya por fin pudimos empezar a transmitir en línea el Rincón del Cocay y le damos la bienvenida a José, al señor José, acá en TikTok. Em, y fíjate que siguiendo esta conversación y esa como necesidad, como me dices, sí, están para, según la seguridad del pueblo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tienen que mantener su ámbito político. Fíjate que ayer estábamos conversando, no sé si te diste cuenta sobre una niña de 11 años se suicidó en Texas hace unos días. Entonces estábamos reflexionando sobre eso. ¿Quién realmente es el responsable? La madre decía a los medios de comunicación que ella se enteró después de que la niña murió. Fíjate, la niña parece ser que duró como una semana en el hospital. O sea, intentaron salvarle la vida. Y la madre, hasta que la niña perdió la vida, fue que se enteró que la niña estaba siendo víctima de bullying por el estatus migratorio. Entonces decimos, tenemos que involucrarnos, estábamos animando a la gente porque es importante la participación del pueblo, de nosotros, que no estamos corriendo para ningún puesto político, para que realmente podamos, eh, pues, abogar, digámoslo así. Entonces, cuando estás hablando de personas en el distrito escolar, que yo me tiendo a decir que es un problema
que de esta niña no se haya sabido, según los maestros, según el distrito escolar, el director, no, según nadie sabía que la niña estaba siendo víctima de este acoso. Entonces, fíjate cómo está todo desconectado. Ni los padres en casa, ni maestra, maestro, ni director, mucho menos el distrito escolar. Y cuando les decía, el distrito escolar son personas elegidas. Los que están en la mesa directiva son personas elegidas. Pero, aunque deberían de representar y ser la voz para asegurar que los niños están en un ambiente de salud, en un ambiente saludable, seguro, pues resulta que todos ellos están de políticos y primero aseguran su rol político antes que asegurar la seguridad y el ambiente que hay en las escuelas. ¿Tú cómo ves? Em, ¿Qué situación más complicada? Siento que noto que cuando una tragedia de este tipo sucede, em, existe la pregunta y sale a flote la pregunta, ¿quién será el responsable de eso? Em, y Y es una pregunta muy compleja desde mi punto de vista y supongo que muchos también piensen, bueno, ¿cómo vamos a decidir quién tiene la culpa, quién debió hacer esto, aquello o lo otro? Em, Oigo en los medios muchas veces hay comentarios del pueblo en donde culpamos a los papás. Decimos, los papás son los que son finalmente los más responsables. Em, y, y por supuesto, yo estoy de acuerdo que los padres tienen un papel muy importante en la vida de una niña de 11 años. Sin embargo, también creo que es de mucha importancia entender que nosotros que somos personas, que tenemos hijos, que somos papás, pues no somos omniscientes, ¿verdad? No somos sábelos todos y tenemos nuestras propias presiones. A nuestra niña de 11 años también tengo que trabajar y estar presente, dando gusto a mis patrones. Y ellos no quieren que esté poniendo atención en mi hija de 11 años. Entonces, mis necesidades, mis obligaciones son encontradas. O sea, por un lado debo prestar la atención de mi niña, pero si hago eso, me voy a quedar desempleado. Es un entramado de intereses, de motivaciones, y yo siento que es claro que sí cabe la necesidad de todos nosotros em, tratar a los papás de esta niña con mucha compasión, que yo creo que nadie hace las cosas queriendo que se suiciden. Y puede haber decisiones que tomaban los papás que podríamos reprochar, pero, pero la vida es demasiado compleja. Ahora, como tú mencionas, los superintendentes, los políticos de la educación, que ellos también, como ya mencionaste, están en un juego político. Si están poniendo mucha atención en la cuestión del bullying, pues van a faltar en otras obligaciones que tienen. Am, entonces, bueno, digo esto, estoy diciendo mucho y casi no estoy diciendo nada. Es una tragedia. Yo siento que una pregunta para todos nosotros es tomar como 10 pasitos para atrás y quizás preguntarnos, ¿qué tenemos que hacer en nuestra sociedad para que las niñas de 11 años y los niños de 11 años y los niños en general no estén sufriendo de manera
que hoy en día estamos viendo que sufran. Y, y ahí, eso sí es una pregunta, ¿qué podemos hacer para apoyar tanto a los papás de los niños de hoy para que puedan atender bien a sus niños mejor? O qué podemos hacer para que cuando los papás estén abrumados y están haciendo otras cosas que tienen que hacer, aún así, como sociedad, tengamos cobijados a nuestros niños? Hay una obra muy, muy importante de teatro de un dramaturgo, Arthur Miller, que ya falleció hace una década o quizás 2 décadas, pero Ujú. un gran dramaturgo que escribió la tragedia Todos eran mis hijos. Y el título dice mucho, es un magnate que finalmente llega a la conclusión muy importante que, o sea, su responsabilidad no son solamente sus hijos biológicos, sino tiene una tremenda responsabilidad en el bienestar de todos y, y abandonar esa responsabilidad tiene graves consecuencias para todos. Entonces, me siento que para todos nosotros son preguntas muy importantes. ¿Qué debemos hacer para que aún las personas que se pierdan en las grietas de la atención de nosotros, aún así hay un respaldo para ellos, para que, bueno, que, que todos salgamos a flote? ¿O qué opinas de eso? ¿Qué opinan? Porque hoy sí tenemos audiencia porque ya no logramos conectar. ¿Ustedes quieren aportar a a la pregunta que nos hizo Carol? Sí, sí, ¿qué vamos a hacer como sociedad para apoyar a todas las personas que estamos haciendo nuestros mejores esfuerzos y aún así no son suficientes? ¿Qué respaldo podemos ofrecer? Adelante, Aliu, adelante, Joselito. ¿Verdad, Luces? No entendí lo que está preguntando porque Yo, yo creo que la entendí un poquito al final, no me gustó la pregunta que hizo, tal vez porque involucró o revolcó mucho la pregunta. ¿Qué yo, no, podríamos, yo la verdad yo no entendí bueno, nada. qué podríamos hacer como padres para proteger a nuestros hijos? Sí, ¿no? Por ahí va la pregunta. Bueno, yo a lo mejor pregunto algo un poco diferente A y, ver. y ustedes que estén escuchando, por supuesto, puedan opinar y si opinan diferente, yo quiero escuchar. Em, Desde mi punto de vista, es impráctico y es contraproducente esperar que los padres de familia resuelvan toda la historia de sus hijos. En Estados Unidos tenemos una frase que sería en inglés, It takes a village to raise a child. No sé si conozcan Ajá. esa frase, pero ¿Qué, se requiere todo el pueblo para criar a un niño. Es un dicho aquí que tenemos aquí en Estados Unidos. Y, y si tomamos en cuenta eso, yo creo que vemos la calidad de la crianza de muchos niños de hoy. Como pueblo no estamos alcanzando a las obligaciones de la hora. Ahí estamos dejando que muchos niños no se críen bien por nosotros, el pueblo. Entonces, en ese sentido va mi pregunta, como que el desafío que nos propone ese dicho, se requiere todo el pueblo para criar bien a un niño. Eh, es un dicho que tenemos en Estados Unidos, pero vaya, es un dicho, requiere quizás nuestra imaginación, nuestra reflexión de pensar, bueno, ¿qué es lo que podría hacer un pueblo para
ayudar a para crear. evitar que siga propagándose el bullying, para que sigan sucediendo estas tragedias. Sí, no sé Pues, si, yo sí creo que la participación, yo sí creo que la participación que tenemos, y por eso es que insisto que sí debemos de estar involucrados em, en lo que está pasando y en las decisiones que se deben de tomar en las escuelas, porque ya como los decíamos bien, estos ah, personajes, sobre todo los que corren para el distrito escolar, dime, Ali. Sí, te escucho, Ali. Parece ser que ellos no nos escuchan. Dime, Ali. Ali, Ali, ¿no nos escuchas? Hola, Nayeli. No, parece que no nos escuchan. A ver, Ya, escucho. ok, ya, ahora ya, sí. ok. Es que no había escuchado la pregunta que hizo hace rato. Se quedó a medias, nomás escuché un poquitito. ¿Qué podemos hacer nosotros como comunidad para para prevenir el bullying o que no siguen sucediendo estas tragedias, como el que la niña se quitó la vida? Pues sí hay mucha responsabilidad de nosotros muchas veces porque muchas veces no ponemos la atención, así sea en lo más simple o así en lo más fácil que es de vez de, muchas veces uno llega cansado de trabajar, pero en vez de verlos o cuidarlos, se entretiene en otras cosas que en veces no valen la pena. Entonces yo pienso que sí es bueno como padre de familia a los hijos. Ok. Yo no entendí la pregunta del señor. ¿Qué podemos hacer como comunidad para prevenir pues que sigan sucediendo estas tragedias, como que el bullying está realmente haciendo, y no es la primera vez con esta niña de 11 años, ¿no? Donde los niños se quitan la vida. Dice que crecer un niño o criar un niño toma toda una comunidad. Entonces, ¿qué podremos hacer nosotros? Tomando en cuenta que el distrito escolar pues también se involucran en la política. Pues sí, volvemos a la raíz, que en realidad, el sistema del país es el que nos obliga a, a ese tipo de semi-abandono del hogar, del núcleo familiar, de la casa, del convivio con nuestros hijos, incluso a veces con nuestros propios familiares. Es un circo tiene muchos condimentos, es un mole esto, es ah, tratar de sobrevivir económicamente, involucrado con el consumismo que nos enfocan o nos enfocamos, involucrado con los líderes comunitarios, municipales, estatales, locales, federales y en general. O sea, es una mezcla, es un mole que tiene tantos condimentos que no sabes cuál te sobra y cuál te faltó para lograr el sazón, el saborcito que es la vida. Y va a ser es un tema muy escabroso, muy difícil de descifrar, dificilísimo por todos lados, porque
Siempre vamos a decir, la mayoría, que los padres tienen que tener más atención. Uno conoce a sus hijos, uno sabe de qué son capaces, correcto, pero no sabemos afuera de nosotros, de nuestro entorno familiar, de nuestro núcleo, la casa, ah, las salidas juntos, la comer juntos, todo eso, pero el consumismo nos consume, valga la redundancia, y nos enfocamos en cosas vanas a veces, por llamarlo así, o en cosas necesarias, por también llamarlo, o cosas importantes y no tan importantes. O sea, es un mole. Se me ocurrió esa palabra porque tengo ganas de mole. Ujú. Entonces, es bien difícil dar un consejo o dar una opinión. O Sí, Ujú, es muy difícil, pero ¿tú si cómo nos ves? ponemos a enfocar, Ujú. ujú. El comentario de usted, señor, me parece muy interesante y me recuerda de, disculpen, de un estudio que hizo la senadora de Massachusetts que se llama Elizabeth Warren. Antes de volverse político o política, ella era una persona académica de Harvard. Y eso es como que hace 20 años. Y hacía estudios económicos de qué onda con las personas en Estados Unidos. Ahora voy a decir, no sé si en México sucede lo mismo, pero ella identificó hasta cierto punto una respuesta a una pregunta que siento que usted articuló, que es ¿en qué estamos gastando nuestro dinero como familias aquí en Estados Unidos? Y la pregunta es, o sea, ¿nos estamos enfocando en cosas frívolas en verdad? Y eso es lo que nuestra frivolidad es lo que nos tiene tan apretados económicamente. Y ella fue muy rigurosa en el estudio y sacó la conclusión de que la, para ella, la respuesta, la razón por la cual hoy en día las familias en Estados Unidos requieren no solo una persona trabajando de tiempo completo, sino se requieren dos personas trabajando de tiempo completo. Y aún así, las familias están endeudadas, a diferencia de cómo vivíamos en Estados Unidos hace 40 años. Ella dice, la razón es porque se han despuntado astronómicamente el precio de, como ven, vivienda, que no es nada frívola. La salud tampoco es frívola. Y la educación. Esos tres áreas de gasto se han ido para allá en comparación a cómo era la vida en Estados Unidos hace 40 años. Entonces, bueno, para mí eso es para mí alimento de mucha reflexión sobre, eh, ¿estamos tan apretados económicamente porque somos frívolos o porque algo está sucediendo en nuestra economía en donde tenemos que trabajar como esclavos simplemente para tener techo arriba de la cabeza, salud médica y bueno, educación para el futuro de la familia? ¿Cómo ven ustedes ese dato de Elizabeth Warren? Fíjate que yo no sé si quieren responder los muchachos o no, pero fíjate que precisamente eso creo
que cuando yo hablo de desestabilizar países, desestabilizar economías, eso creo que le ha pasado a los Estados Unidos, que han sido víctimas de su propio método de desestabilización en otros países. O sea, pienso que Aquí, Estados Unidos se ha puesto solo la soga al cuello porque así como lo dice Elizabeth Warren, y tenemos varias, ¿no? AOC, este, eh, esta muchacha que se me olvida su nombre, que es Talib, de apellido, me acuerdo siempre de su apellido, pero siempre me olvido cómo pronunciar bien su nombre. Es ¿Quién es? Yashila también, algo así, es que siempre me equivoco en su nombre. O si Talib, ajá, como Ajá. de Minnesota o quizás. Sí, entonces, como todos estos líderes jóvenes, y bueno, no tan jóvenes como Bernie Sanders, como Elizabeth Warren, ¿verdad? Que están luchando y que han sido, en mi opinión, malamente etiquetados, no solamente como socialistas, sino como querer llevar al país a un comunismo, porque Estados Unidos se ha desestabilizado a sí mismo. Ya no tenemos las familias la posibilidad, y quien lo tenga, que Dios los bendiga. No tenemos las familias la posibilidad de solamente que trabajen, ya no digas tú las 2 personas, sino que con un trabajo te alcance para los costos desmedidos de la renta, del pago de la casa, de la luz. O sea, hay, lugares que no generan, que no gastan mucha luz y terminan pagando 600, $800 al mes. Cuando hay estados que solamente por la luz, cuando hay estados donde todavía se está pagando el mínimo a 7.50 la hora. O sea, ¿cómo puedes tener tal disparidad? ahí al compañero le faltó mencionar, o a lo mejor no lo escuché, solo mencionó tres cosas. Pero yo pienso que, ay, 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 que es como estar mirando quién fue primero, la gallina o el huevo. La realidad en lo que está sucediendo actualmente, en la actualidad, ahorita, valga redundancia, este, la falta de unión, la falta de unión en todos los sentidos, tanto en el sentimental, en el amoroso, el compañerismo, el mirarnos iguales, olvidarnos del racismo, del clasismo, o sea, conlleva todo, la unión. Entonces, somos una sociedad demasiado partida, demasiado dividida. Hay ocasiones, ya no ahorita 3 años, 4 años para acá o más, evité muchas amistades. En una conversación empiezan a decir quién tiene mejor carro, quién trae mejor trabajo, quién está ganando más, quién ha hecho más dinero, quién tiene más casas, quién tiene más terrenos, ay, ya, 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 o sea, es una conversación tan desgastante, pero súper desgastante, que sales de esas reuniones donde no te trajiste nada nuevo. Y según la pasaste bien, eso estuvo buena la charla, la borrachera, el convivio y todo eso. Es ahí donde estamos fallando en mi visión, que es muy poca, a mis 60 y tantos años. Pues muy bien, yo estoy completamente de acuerdo con esa observación de que es la falta de nuestra unión que, que, que da pauta para todas esas cosas. Incluso en la pregunta que viene primero, el huevo o el pollo, diría, bueno, no sé cuál es el huevo y cuál es el pollo, pero diría, es eso, yo estoy de acuerdo con ustedes. Primero fue
nuestra falta de unión, nuestra desintegración como personas, el el desinterés en el bienestar o la indiferencia en el bienestar de todos nuestros compañeros, lo cual nos ha desegregado. Yo estoy de acuerdo y siento que es muy buena observación. Y tal importante es esa observación, según yo, y no sé si usted está de acuerdo, pero vemos esos tres áreas de gasto público. No, perdón, no de gasto público, de gasto de familias. Nuestro gasto de la medicina, nuestro gasto de la educación y de la vivienda se ha despuntado en muchos sentidos, en estos sentidos. Perdón por a veces balbucear, pero nuestro gasto público en la educación se ha ido en declive y como resultado, ya nosotros tenemos que pagar de nuestro propio bolsillo de la educación y los maestros hay que pagarles y todas las cosas que hacen las universidades, alguien tiene que pagarlos y si no es un gasto colectivo, viene de los bolsillos de cada quien. Entonces, nuestra educación, ¡puf!, se va para allá, para arriba de, de costo. Y lo mismo, la misma dinámica podemos ver de cómo es la medicina y la vivienda. La individualización de todos nosotros está generando los ascensos en los precios. Y, y nuestra unión, nuestra decisión colectiva de decir, oigan, vamos a hacer cuentas y decir, en la unión vamos a exigir y vamos a procurar que haya dineros para todas las personas parejo, para nuestras viviendas, para nuestra medicina, para la educación de nuestros hijos, de manera que en lugar de que sea responsabilidad de cada quien, sea un proyecto colectivo entre todos. Y logrando eso, yo creo que podríamos volver a recrear las condiciones que gozaba Estados Unidos hace 50 años, en donde la vivienda era barata, la educación era casi gratis y la medicina muy buena y muy alcanzable para todos. Bueno, yo... Sí, fíjate, cuando hablas de eso, cada vez por eso se opta y de hecho aquí en Florida, perdón, se le da mucho dinero a las escuelas privadas, Ujú, que hasta cierto punto yo creo que es un error, porque el sistema que tienen de que han reducido el presupuesto para las escuelas, sobre todo cuando se habla de ciudades y lugares vulnerables, comunidades vulnerables, que no ganan lo suficiente. Y cuando cada año vienen y le dan su calificación de desempeño, entre no tengas una A o una E de excelencia o una E plus o una A más, resulta que les rebajan el presupuesto de lo que había sido. ¿Cómo pretendes que un sistema escolar se mejore con menos dinero? O sea, ¿cómo quieres obtener mejores resultados para mayor cantidad de niños? Porque cada año se incrementa la cantidad de niños con menos dinero. Ahora, para las escuelas que están en una D, ya casi reprobadas, o F, total y absolutamente casi les quitan el apoyo, o sea, nada más los dejan con lo puro mínimo del presupuesto, pero no tienen reparo en ese presupuesto que tienen para las escuelas, en pasarlas a las escuelas privadas.
Ujú. donde aunque sean cristianas, aunque sean de una religión, vaya, yo soy católica, aunque sean católicas, esas escuelas tienen una tendencia. Y no es que estoy en contra, pero tampoco estoy a favor de que le quiten el presupuesto a las escuelas públicas y dejen a los niños de comunidades vulnerables aún más vulnerables, con una calidad de educación súper inferior, para que a los más, ahora sí, los que pueden pagar y tener, se tengan con el acceso a esos fondos que ocupan las comunidades más pobres. Yo he escuchado aquí en las redes, donde personas de nosotras mismos, hispanos, que ya han logrado un patrimonio, le dicen, un- pues si no te gusta la escuela donde está tu hijo, pues muévete para allá, para este lado. Dicen, sí, pero está más cara la vida, no puedo. Entonces no has hecho nada en este país. Entonces has fallado. Entonces, o sea, digo yo, ¿por qué somos tan insensibles? ¿Por qué no entendemos que no a todos se nos da la educación, la inteligencia, como no sé Las mismas cómo en el oportunidades. ajedrez? La vida no es parejos con todo el mundo, es la realidad. Exacto. En el ajedrez empezamos por los peones, ¿ok? Los alfiles, las torres, el caballo, la reina y el rey. Creo que son cinco etnias, por llamarle así, en el juego del ajedrez. Y ahí, si se dan cuenta, los peones tienen que proteger a su primero al mando. El alfil tiene que proteger a su primero al mando. La torre, el caballo, incluso la reina, proteger su primero al mando. Entonces, yo siento que así es como nos han enfocado, como se ha enfocado la sociedad. ¿Qué pasaría si todos fueran reyes? ¿O qué pasaría si todos fueran peones? Seríamos todos iguales. Todos jalaríamos para el mismo camino, por llamarlo así. Lo malo de esto es que el rey exige ser protegido, ¿ok? Ahí es donde viene la desunión. Ahí es donde viene yo soy mejor que tú. Yo te estoy pagando, yo te mando, tú me obedeces. Tú eres para servirme a mí. Yo también soy católico. No he leído la Biblia mucho. La verdad no me gusta leerla porque no la entiendo muy bien. Pero yo escucho cuando he ido a la iglesia que dicen que el Señor mandó a tal tribu a exterminar a tal tribu. Y si yo digo, si Dios es amor, ¿cómo te va a ordenar que vayas y acabes con aquellos? ¿Con qué fin? Y luego los premiaban, les daban territorios, les daban grandes riquezas y le decían, tú vas a ser el único, tú eres el único, tú puedes acabar con aquella región. Y toma sus tierras, toma sus esposas, toma sus súbditos y te obedecerán. Entonces digo yo, ¿dónde está el sentido humanitario, por ponerle un nombre? ¿Dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde te lo profesan?
y que aquel que viene de allá es tu enemigo y que no lo dejes entrar a tu casa. Pero luego dice, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, y muchas, muchas, muchas más leyes. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Quién en realidad somos? ¿Qué somos? ¿A dónde vamos? Entonces, lo que sí yo miro es que es, ah, no sé qué palabra ponerle o qué nombre ponernos como seres humanos, como seres vivientes y pensantes. ¿Cuáles pensantes si hacemos cada estupidez? ¿Cuál amor al prójimo? ¿Cuál amor a ti mismo? ¿Dónde está la falla para recibir? Hay tanta gente que es súper buena, muy bondadosa, y aún así es criticada, es apaleada, es abuchada, es desechada de cierto círculo social, por llamarle así. ¿Cuál sociedad? ¿Dónde formamos la división? En la desunión. Bueno, señor, eso a mí me parece una reflexión muy bella y me nace una pregunta. Si estoy siguiendo bien esa idea que está creando, em, como que no sé si estoy captando la idea, pero eh, quizás falta en el corazón y la mente de todos nosotros ese rey. Pero pregunto, ¿quién? No sé si por ahí va la reflexión de que nosotros como al querer a nuestra sociedad debemos como que tener en mente común bueno, el respeto de ese rey. No sé, cómo- ¿usted tiene una idea de cómo se manifiesta ese rey en la vida concreta? Em, y tratando de ponerlo no en términos bíblicos, sino en términos reales, tangibles, en que vivimos. No sé si podría continuar un poquito y expresar un poquito más esa idea que está diciendo. Mira que cuando Joselito está diciendo eso, porque no ha respondido, precisamente por eso es que creo que a la sociedad nos han manipulado toda la vida, ¿no? Mm. Desde que debes de aprender ajedrez para que realmente puedas saber cómo funciona la vida. Y esa necesidad de proteger al rey. Y es verdad, de hecho hay una canción que dice que si traes caballo te ofrecen la silla. Y lo vemos con quienes tienen demasiado dinero y resulta que a ellos no le cobran ni la ropa que se ponen, o sea, se las dan. Y de nuevo ahí entonces pongo en evidencia la disparidad que existe tanto en el sistema escolar como en la vida en sociedad, las comunidades. Entre la comunidad está más vulnerable, que tiene menos dinero, menos acceso a servicios, menos acceso a beneficios, menos acceso a oportunidades, porque eso tiene que ver. La frase que decía Joselito de cuando los mismos migrantes te dicen, ah, no, pues muévete del lugar, allá en otro lugar está mejor, ¿cómo? Pero allá es otros costos, se necesita otra cosa. Ah, pues si no has hecho dinero a estas alturas del día, ¿qué veniste a hacer? O sea, existe una deshumanización
Porque eso lo he visto sobre todo en estas plataformas, Carl, donde la gente se deshumaniza, sobre todo si empiezas a tener toda esta capacidad financiera que tienes y no puedes creer que un migrante en este país no tenga la misma capacidad financiera que tú. No puedes creer o aceptar que hay migrantes que son pobres, que no tienen cómo pagar un servicio médico, que no tienen cómo moverse de zona para ir y tener acceso a la misma escuela. Mira, en Wyoming, brevemente, es un estado altamente republicano. Sin embargo, tienen una escuela y en esa escuela van pobres y ricos. O sea, de verdad, tus chicos, de ti que eres trabajador, te sientas a comer en la escuela, al menos lo que es primaria y secundaria, lo que es hasta la high school, y te sientas a comer ahí con los dueños de los pozos petroleros, con los niños, con los jóvenes de los que tienen oil fields, y todo está bien, reciben la misma educación, pero esas escuelas son IPLAS. Y yo puedo decir que, como tuve la fortuna de terminar de criar a mis hijos allá, yo pude ver inmediatamente la calidad de educación que se les da en Wyoming a los niños en un lugar remoto, aunque no tengas dinero, y la educación que se les daba, por ejemplo, acá a los niños en áreas de no tantos recursos, en áreas de bajos recursos. Es muy grande la diferencia. Sí. Sí, es como estamos, la verdad es que me gustó mucho la reflexión de el señor José, para mí la pregunta interesante es, ¿quién es ese rey a quien deberíamos de estar sirviendo? Y incluso el mismo señor José mencionó otra parte de esa reflexión, que es como que ahí escuchamos, debemos dar pan al pobre y debemos apoyar a las personas en desventaja. Eso es nuestra obligación quizás en la vida. Y eso para mí, pues se me viene a la mente una imagen muy bonita que ese es el rey. El rey es justamente la persona pobre. Debemos estar pensando en ellos y tratando de elevar a ellos, a los pobres. Y quizás como que hasta cierto punto, resolviendo el acertijo que yo siento que nos plantea eh, José, ¿dónde comienza todo esto? ¿Dónde comienza nuestra unión? A mí se me ocurre, bueno, comienza en el compromiso que podamos tener en el corazón de apoyar a la gente más en desventaja. Y a la medida que estemos todos comprometidos y claros con que eso es lo que estamos haciendo aquí en nuestra sociedad. Y digo, ay, a mí se me ocurre que de ahí viene la unión y pocas personas, menos personas se escaparían por las grietas que se abren. Hay, hay muchos, perdón, hay muchos, lo digo a viva voz o a grito abierto si quieren, que tenemos una retórica así, media, no sé si sea media falsa, hipócrita o escurridiza, que dicen, lo que hagas con tu mano izquierda, que no lo sepa la derecha. ¿Ok? Muy bien. Pero te voy a decir algo, si yo tengo la posibilidad de darle a mi vecino una tacita de café, ¿ok? Porque no tiene. Y yo le puedo decir a luz y sombra, mira, fíjate que a mi vecino le he ayudado.
No quiero decir que estoy presumiendo que le ayudo, quiero decir que me siento bien por lo que hice por esa persona, ¿ok? Y que ojalá luz y sombra diga, oh, si José le pudo dar el café al vecino de él, que lo mira en un poco decadencia, por llamarlo de una manera muy fuerte, y yo le puedo llamar, yo le puedo dar a este otro, lo voy a hacer, ¿ok? Y no decir, no, pinche José presumido anda diciendo que le ayudó. Lo que se da no se exhibe. O sea, ahí está otra equivocación. A lo mejor con mi comentario hacia ti, de que yo le di algo a mi vecino que puedo ayudarle, a lo mejor te despierta a ti un poquito y decir, oh, ok, entendí el mensaje. Pero lo tomamos muy, muy deshumanamente el comentario. Incluso a veces hasta le decimos, no seas presumido. Ay, eso no se dice, si ayuda sin decirlo, o sea, o si lo digo o no lo digo, o lo despierto, o le doy el ejemplo, o estoy dando un mal ejemplo. ¿Qué hago? ¿Qué en realidad puedo hablar? ¿Qué no puedo hablar? ¿Qué debo decir? ¿Qué no debo decir? O sea, hasta me está doliendo la cabeza de tanta reflexión. Me levanté muy reflexionable. Bueno, a mí me ha gustado mucho la reflexión, señor José. Muchas gracias. Ujú. Am, Luces, siento que he extendido con ustedes demasiado Claro que tiempo. sí. Fue muy interesante y me di el lujo de estar con ustedes. No sé si quieres dar Sí, unos últimos comentarios. sí, sí, por favor, antes dije, oye, gracias que Carl tiene un poco de tiempo. Pues sí, seguimos en estos conversatorios, en esta búsqueda, ¿no? De más que de justicia social, yo diría que en esta búsqueda de compartir y de invitar a todos los que nos escuchen a que sigamos conversando, porque el conversar, el traer estas reflexiones a la mesa, algún día, al menos, debo de tener fe y pensar que algún día el pueblo despertará y dejará de ser un simple peón, dejará de servirle y darle la papilla al king, que no se lo merece, que no ha hecho nada, ni siquiera por defender a su pueblo. Eso es lo que estamos viviendo hoy. Desafortunadamente, no solamente en los Estados Unidos, sino en nuestros pueblos, que por eso hemos sido desplazados, porque eso es lo que ha pasado. Hemos sido desplazados de nuestras raíces, de nuestros pueblos, han querido arrebatar y sacar de raíz nuestra propia identidad, eh, con todo lo que se ocasiona socialmente. Si esto llega a pasar en los Estados Unidos, que es lo que, en mi apreciación, es lo que está pasando, Estados Unidos es víctima de su propio método de desestabilización. ¿A dónde iremos? ¿A dónde iremos, Señor? Porque no hay otro pueblo donde se permita la libertad de expresión. No hay otro pueblo donde puedas decidir sobre tu cuerpo. No hay otro pueblo donde puedas tener los hijos que se te den la gana. No hay otro pueblo donde puedas ser y tener las mismas oportunidades que cualquier otro. Yo espero que si de verdad existe ese Dios verdadero que nos han enseñado, pues entonces amplíe su luz, abra las aguas del mar como una vez lo hizo para liberar a su pueblo y nos indique, nos abra esas aguas, se creen esos puentes para que podamos por fin un día ser libres, porque ¿cómo así? En pleno año 2025 estamos hoy por hoy viviendo y viendo con nuestros propios ojos la desestabilización de América. Con eso me quedo.
para la semana que entra. Siempre es muy agradable conversar y tener este tipo de reflexiones. Muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Nos vemos en el Rincón del Cocay los martes a las 9:30. Gracias. Gracias, que tenga buen feliz día. Ali, te extrañamos, te voy a mandar el enlace que es Sí, para pero todo no el me lo año. mandaste bien. Así. Oh my God, ya está otra vez. Gracias, Luces, gracias. De verdad, un placer estar acá. Sí. Gracias, hasta luego. Que Dios les bendiga.